Vamos a empezar a ver hoy un tema que venía gestándose desde incluso antes del 25 de mayo de 1810, eh, que quizás se evidenció en la polémica y en las discusiones del Cabildo del 22 de mayo, eh, pero que definitivamente eclosiona a partir de la asunción de la Junta de Gobierno. Como suele suceder no solamente en este caso, sino en todos los casos donde hay procesos revolucionarios o procesos de cambio, para decirlo de algún modo, una vez que se resuelve lo que podríamos denominar la contradicción principal, aparecen otras contradicciones, aparecen diferencias que hasta allí estaban de algún modo ocultas ante la necesidad de resolver el problema principal. Resuelto de algún modo el 25 de mayo la salida del virrey Cisneros y la creación de una junta de gobierno, que sería la primera junta de gobierno patrio, empiezan a aparecer en el seno de esa junta los distintos sectores, los distintos intereses, las distintas miradas que sobre el proceso que venía tenían cada uno. Es decir, hasta allí todo estaba claro que por distintas razones que ya hemos visto en otros momentos, había que de algún modo empezar a sacarse de encima a España, aunque ello todavía no implicara la independencia, ¿no? Vamos a ver que en ese momento y luego durante varios años siempre se planteaba, aún en documentos públicos, que se gobernaba en nombre del soberano Fernando VII, ¿no? Era lo que se llamó la máscara de Fernando, es decir, usar el nombre de Fernando para decir, bueno, para España todavía no es que estemos todavía peleados con ustedes, pero en realidad en todas las cabezas estaba pensándose en liberarse de España. Y allí aparecen los distintos sectores, que algunos que gustan de simplificar y de poner nombres, dicen, bueno, los sectores más revolucionarios o más osados y los sectores más conservadores o más tibios. En realidad se trata, como suele suceder en estas cosas y en la vida misma, se trata de distintas miradas sobre una realidad. Algunos creían que era el momento de avanzar más rápido y más profundamente, otros les parecía que no, y eso no necesariamente implica una descalificación de uno y otro. Obviamente con el diario del lunes uno puede decir quién tenía razón, pero la verdad que no era una situación sencilla, como no fue una situación sencilla para ninguno de los países que en ese momento empezaron procesos de independencia, aún para Estados Unidos. Estados Unidos, apenas inicia su ciclo de independencia, tiene discusiones muy similares a las que tenemos nosotros. Es muy interesante ver las discusiones entre Washington, entre Hamilton, entre John Adams, entre Franklin, acerca de si era conveniente apurar los pasos, si era conveniente aliarse con Francia en contra de Inglaterra, si era conveniente aliarse con España, si había que endeudarse, porque había que comprar armas para evitar que Inglaterra los atacara. Bueno, esas discusiones también se daban acá y fueron generando posiciones. En la primera Junta de Gobierno claramente hubo dos posiciones, por decirlo y para que se entienda más claramente, que era la posición encabezada por el presidente de la Junta, que era la posición saavedrista, digamos, que en esto de los calificativos se lo suele calificar como más conservadora. Y la posición de Moreno, ¿no? Que era una posición de Mariano Moreno, mucho más audaz, mucho más fuerte, digamos, y que también respondían a qué representaba cada uno. Moreno era un intelectual que escribía muy bien, muy formado desde el punto de vista ideológico, pero que quizás tenía menos representación
social que la que podía tener Saavedra, que era a su vez jefe del regimiento de patricios. Entonces tenía una fuerza militar y tenía ascendencia sobre los sectores sociales de la ciudad de Buenos Aires. Apenas asumido entonces esa discusión se da, y sobre todo se plantea a partir de una discusión acerca de en qué medida o cómo iban a ser incorporados los diputados del interior, ¿no? Producida la Revolución de Mayo, el mismo día 25 de mayo se dicta un acta, el acta capitular del 25 de mayo, en el cual, o por la cual, se convoca a los delegados del interior, porque no nos olvidemos que la Revolución de Mayo había sido netamente porteña, se convoca a los delegados del interior para integrar un órgano, una asamblea que va a decidir la forma de gobierno. Esta es una cosa, y otra cosa es lo que hace la circular que 2 días después, el 27 de mayo, lanza la Junta, donde se invita a esos mismos delegados del interior a venir a Buenos Aires e ir sumándose a la Junta de Gobierno a la medida que fueran llegando, ¿no? Diferencia. En un caso se pensaba a estos delegados del interior que iban a ser una especie de asamblea para decidir la forma de gobierno, y en otra directamente se mandaba a integrarlo a esa junta. ¿Qué había detrás de esta jugada? Algunos dicen fue un error terminológico. En realidad había 2 posiciones. La posición de Saavedra, que intentaba consolidarse dentro de la Junta, era incorporar a los delegados del interior que iban seguramente a coincidir más con sus posiciones que con Moreno, que Moreno de una posición más jacobina, más dura. Entonces allí se da una discusión acerca de cuál es la naturaleza, y a su vez el enfrentamiento entre Moreno y Saavedra se va profundizando. Hay un hecho que suele citarse, que es el famoso brindis de Duarte, en una celebración, la celebración de la batalla de Suipacha, donde las tropas argentinas habían ganado en el norte, en el Alto Perú. Un miembro de las fuerzas llamado Duarte brinda por Saavedra, llamándolo emperador. Para mayor gravedad, a Moreno, porque no lo conocieron, no lo dejaron entrar en esa celebración. A raíz de lo cual, Moreno al día siguiente saca un decreto que se llama el decreto de supresión de honores, por lo cual trata de impedir que de todas maneras se constituyan poderes absolutos en esta naciente revolución, naciente nación, si se quiere de algún modo, pero que tiene un destinatario muy preciso, que es Saavedra. Saavedra aguanta, digamos, acepta el decreto de supresión, pero obviamente eso iba tensando las posiciones entre uno y otro, que se termina de algún modo resolviendo este conflicto a partir de que efectivamente la discusión entre el acta capitular del 25 de mayo y la circular donde se lo convoca se resuelve allá por el mes de octubre de 1810, incorporando a los delegados, los representantes del interior, a la Junta de Gobierno. Con lo cual, el único que votó en contra de eso fue Paso, pero con lo cual Moreno pierde mucho poder, mucha influencia, y poco después es mandado a una misión en el exterior, donde en el viaje va a fallecer. Y allí también hay toda una discusión muy difícil de saldar, digamos, por el tiempo transcurrido y demás, de si murió por causas naturales o fue asesinado. Pero lo cierto es que
esa gran influencia de Mariano Moreno desde el punto de vista de pensador, de- de ideólogo de la revolución, en los hechos duró muy poco, duró desde el 25 de mayo de 1810 hasta hasta el diciembre, el 18 de diciembre de, de 1810, es decir, escasamente 7 meses. A partir de allí entonces se consolida el poder la ahora llamada Junta Grande, con la incorporación de los diputados provinciales. A su vez se convocan las juntas provinciales, pero suceden hechos en esta cuestión de la dinámica de los distintos intereses en juego. Por un lado, lo que fue la revolución de la campaña del 5 y 6 de abril de 1811, protagonizada por mucha gente, pero fundamentalmente encabezada por dos señores, uno Grijera y el otro Campana, que eran partidarios de Cornelio Saavedra. Y que es muy importante esta revolución desde el punto de vista que socialmente, por primera vez, la campaña, es decir, las orillas de la ciudad de Buenos Aires se involucran, toman decisiones, y ya no solo es de algún modo la gente bien o el centro o los intelectuales de Buenos Aires, sino que es un sector más orillero, más popular, quien en definitiva empieza a tomar este protagonismo. De todas maneras, esta decisión o este posicionamiento también va a durar poco. Primero por cuestiones políticas internas, pero sobre todo porque también todas estas idas y vueltas estaban sujetas a cómo nos iba en el plano militar. Sobre todo en nuestros enfrentamientos que teníamos, por un lado, la situación de la banda oriental, pero fundamentalmente en el Alto Perú. Después de la victoria de Supacha, que dijimos recién que se festejó, hubo un desastre militar que fue el llamado el desastre de Huaki, algo difícil de entender porque eran ejércitos muy parejos de uno y otro lado, y sin embargo el ejército patriota, de algún modo que estaba comandado políticamente por Castelli, entró en un desbande total. Esas noticias llegaron a Buenos Aires rápidamente. Cada una de estas noticias implicaba miedo, temores a que hubiera un resurgimiento contrarrevolucionario, a que España volviera a retomar lo que ellos creían que era suyo, de manera que también eso implicaba que la opinión pública de la gente respecto a los gobiernos de turno se fueran mutando al compás también de los éxitos o de las derrotas militares. En este caso, obviamente, el desgaste fue para Saavedra. La Junta Grande decide enviarlo al norte a él, con lo cual lo saca del centro del poder, que en ese momento era Buenos Aires y la Junta Grande. De manera que poco tiempo después se produce un evento que va a ser decisivo y que cambia el curso de la historia, que es la creación del primer triunvirato. Primer triunvirato ejecutivo, como se le llamó, integrado por Paso, Larrea, Chiclana y Zaratea. Paso, Chiclana y Zaratea. Y que tenía secretarios, uno de los cuales es importante tenerlo en cuenta porque a partir de ahora va a empezar a aparecer mucho en la historia
de esta naciente nación, que es Bernardino Rivadavia, uno de los secretarios del primer triunvirato. Este triunvirato ejecutivo, en principio, dicta su propio reglamento orgánico o reglamento de división de poderes, en donde se pretende que la Junta Conservadora, como se llamaba, pero era conservadora porque era conservadora de los derechos de Fernando VII, funcionara como una especie de legislativo, el propio triunvirato como ejecutivo, y se habla también de que ninguna de esas dos instituciones podían cumplir las funciones judiciales, para lo cual se designan otros ciudadanos. Es decir que en este principio, en esta creación del primer triunvirato, se puede encontrar un esbozo de división de poderes. De todas maneras, esto va a durar muy poco. El triunvirato ejecutivo prontamente se va a desembarazar de la Junta Conservadora, y dicta algunas cosas interesantes. Incluso en ese reglamento orgánico hay un antecedente interesante de que nadie puede ser arrestado por más de 48 horas. Empiezan a aparecer elementos que hacen a lo que podemos llamar derechos de la primera generación, que son los derechos civiles. Este primer triunvirato es claramente expresión del poder de Buenos Aires. Va a avanzar en algunas medidas interesantes, como un estatuto, que es el estatuto de 1811, y también en dos anexos que hay que tener en cuenta, que es uno de la libertad de imprenta y otro de seguridad individual. El de libertad de imprenta es que toda persona puede publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, antecedentes que hoy están en nuestra Constitución. En ese caso, con una excepción, salvo que fuera contra la religión, lo cual tiene cierta razonabilidad, atento el peso de la religión en ese momento. Y el otro, el de seguridad individual, de algún modo es que esto de que nadie puede ser condenado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, que hoy también está en nuestra Constitución. Es decir, que son dos aportes de un gobierno que no fue muy brillante, pero son dos aportes importantes en el armado de nuestra institucionalidad, y que a partir de allí van a ser tomados en cuenta en casi todos los proyectos de constituciones que hubo dando vuelta, y que van a terminar siendo incorporados finalmente y definitivamente, obviamente con redacciones distintas, en la Constitución de 1853, que es la que nos rige con todas sus modificaciones hasta el presente. Ahora, el desgaste de este primer triunvirato en cuanto a la falta de obtención de resultados concretos, las dificultades para entablar relaciones con Europa, las dificultades para sostener el frente militar, ni que hablar de la situación financiera, fue gestando otra modificación que culmina en el segundo triunvirato. ¿Qué pasó acá? Por un lado, el viejo morenismo, digamos, a pesar de haber muerto ya Moreno, se reagrupa en lo que se denominó la sociedad patriótica, en donde sobresale un hombre, por ejemplo, que es Bernardo Monteagudo, y que tiene una concepción mucho más audaz respecto del primer triunvirato, la sociedad patriótica. Y a su vez se produce el regreso al país de dos personas importantísimas, que una es José de San Martín y el otro es Carlos María de Alvear. Ambos vuelven en la fragata George Canning en 1812, y rápidamente
rápidamente se ponen al frente de los sectores que procuraban avanzar más rápido en el proceso de independencia. Y en el caso de San Martín, aparte con un criterio que seguramente lo vamos a ver en detalle y en particular, porque merece que lo veamos particularmente, con una concepción americanista, una concepción desde el punto de vista de avanzar en el proceso de independencia, pero que aparte tenía un correlato en cuál debía ser la estrategia política y militar para lograr eso, donde él concebía que el corazón del poder español residía en Lima, la vieja capital del virreinato de Perú, y que las luchas constantes que estábamos teniendo en el Alto Perú, donde intercambiamos triunfos, derrotas, pero donde no podíamos avanzar y que a su vez nos impedía utilizar los recursos mineros que había en el Alto Perú, él sostenía que para terminar eso había que llegar a Lima. Y concibe un plan, que algunos dicen que en realidad los ideólogos de ese plan ya había sido pensado por otros, pero en realidad él lo concibe y lleva a cabo un plan que es no seguir intentando en la frontera con lo que hoy es Bolivia, sino pasar a Chile y de Chile por mar llegar a Perú. Eso seguramente lo vamos a ver en la clase, en otra clase.